Hola, hola, qué alegría que estés aquí a la oveja que faltaba. Tú eres la oveja que faltaba. Y el día de hoy nos sentimos muy contentos. El cielo está de fiesta porque estamos aquí. Bueno, como sabes, nosotros estamos desarrollando un podcast que va de camino a nuestro proceso también espiritual. Y en ese proceso espiritual, cuando encontramos incógnitas importantes y las respuestas a ellas, entonces las traemos aquí fundamentadas en la palabra de Dios, que es la palabra de vida. Es la palabra que nos instruye acerca de todas las circunstancias de lo que pueda pasar en la cotidianidad, en todos los tiempos. Bueno, qué bonito es estar otra vez acá, porque este es un espacio también de mucho aprendizaje para nosotros. Estamos apenas aprendiendo a hacer todo este tema del podcast, pero pues muy emocionados. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy de hablar de estas cosas? Imagínese, vea, más que eso, es que nosotros, nos da como una cosita sentarnos aquí frente a una cámara. Y justamente ese tema es el que vamos a tratar el día de hoy. O sea, Satanás nos quiere alejar de nuestro propósito y nuestro propósito de Dios. ¿Qué sientes tú en tu corazón que sea tu llamado, tu vocación espiritual, esos talentos o habilidades que son inherentes en ti? Es algo que se da sin forzar. Es algo que aunque tú no lo hayas entrenado, no hayas estudiado, como que te fluye. Ese propósito de Dios que ha puesto en tu corazón, Dios necesita que tú lo apliques. Y algo que es bueno contarlo, y es que las dos veces que hemos tratado de hacer, por lo menos el primer episodio lo tratamos de hacer y ocurrió algo, y es que la cámara se apaga, se corta el video, casualmente, ¿no? Porque los equipos aparentemente están muy bien. Y hoy habíamos empezado con toda la energía, lo más de contentos, lo más de felices, a hablar sobre este tema del propósito en Dios. Y ahorita casualmente se nos apaga la cámara, no deja visualizar el video, se bloqueó, que el micrófono, que esto. Entonces la influencia de la vida espiritual en nuestra vida terrenal, que de alguna manera el enemigo quiere frenar ese propósito que quiere Dios para nosotros. Pero pues acá estamos persistiendo, insistiendo, con disciplina y con amor. De esos temas los vamos a tocar hoy basados en la palabra, y es que, hay momentos o circunstancias que nos alejan de ese propósito que son espirituales y hay otros que son corporales. Entonces, hoy vamos a aprender también a identificar eso. Entonces, en el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema espiritual, y la palabra dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. O sea, desde el principio de los tiempos ya se nos había aclarado que nuestra lucha más que terrenal es espiritual y que nuestra lucha debe ser alineada con la fuerza superior que es Dios, que es el que nos va a llevar a nosotros a sacar adelante todos nuestros objetivos. Bueno, entonces, como sabemos, hay un enemigo de nuestros propósitos, hay una entidad que no le gusta que tú sigas el propósito y que tú cumplas tus sueños y que tengas una comunión con Dios para llevarlos a cabo, porque el cumplimiento o la ejecución de estos propósitos siempre debe ir de la mano con Dios, siempre, para que esto sea efectivo, para que sea de una construcción espiritual muy bonita, tiene que ir de la mano con Dios. Y pues adivinen a quién no le gusta eso. Entonces sabemos que ese enemigo ya lo tenemos identificado, y conocer al enemigo es una buena señal. Entonces, empecemos. ¿De qué manera identificamos esa influencia espiritual en nuestro propósito? Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de nuestro enemigo, que es Satanás. Ya lo identificamos. Como primer Sí, punto, eso. sabemos quién es el enemigo de todo esto. Ahora, como segundo punto, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quiere él? ¿Por qué lo hace? Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y esto significa que él viene a robar
nuestro propósito de Dios, a matar nuestros sueños y buenas intenciones y a destruir ese legado que puede quedar con ellos. O sea, con lo que nosotros realicemos o desarrollemos basados en la tarea que tenemos o en la misión que tenemos. Bueno, ese es el objetivo. Ahora, el cómo lo hace. Casualmente, en Juan también, pero en 8:44, nos dice que Satanás es un mentiroso y que además es el papá de la mentira. O sea, él es el rey para eso. Él sabe todo lo que tiene que ver con la mentira. Entonces, ¿cómo ejecuta él ese plan en nosotros? Empieza a decirte que eres insuficiente. Además, porque las mentiras de Satanás son personalizadas. Sí. Él no te va a mentir a ti al igual que me miente a mí. Entonces, él, identificando nuestras debilidades, va a utilizar sus herramientas para decirnos mentiras. Ay, es que no eres suficiente, es que no vales nada, es que lo que estás haciendo, ¿en serio no te da pena? ¿En serio tú vas a ir a hablarle a otras personas cuando tú eres un pecador? Es que mira cómo actúas todos los días. ¿Vas a poder ir a hablarle a otro de qué? ¿Con qué ejemplo? Y se encarga de minimizarte a tal punto que dudes de tu propósito. Y eso rompe tu comunicación con Dios, porque estás dándole más autoridad a aquello que te dice el mentiroso, a lo que nos muestra Dios sobre lo que es ese propósito. Eso es lo que conocemos comúnmente como los dardos del enemigo, como esos engaños que Él nos manda a nuestra mente. Y cuando nosotros caminamos espiritualmente con Dios, Él nos enseña a distinguir de cuáles son nuestros propios pensamientos y cuáles son esas cositas que el otro nos tira. Entonces, además, la mentira está desde el principio de la humanidad, cuando el mentiroso quiere borrar y eliminar ese propósito en la vida, cuando pues el tema de Adán y Eva, que la serpiente y eso, en donde el demonio, Satanás, le dice a Eva: es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol, y empieza con su seducción a Eva para que caiga, y empieza con la primera mentira, que es: no morirás, antes bien, Dios sabe que en el momento en que comas se abrirán tus ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, también identificamos acá que Satanás usa las mentiras personalizadas y además unas mentiras seductoras, unas mentiras que son fáciles de caer en ellas, pero es ahí donde debe haber ese fortalecimiento espiritual para tener el discernimiento de conocer qué viene de Dios y qué no. O sea que Él nos conoce a nosotros y conoce nuestras debilidades. Y también en estas debilidades espirituales también están las debilidades humanas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en ese propósito nosotros solemos distraernos, caer en el engaño y muchas veces desanimarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo hoy en día. Hoy en día todo está hecho para crear distracciones, para que nos desconectemos de lo que a nosotros nos conviene y perdamos el tiempo en las redes sociales, en las plataformas digitales como Netflix, en los videojuegos y en otras tantas cosas que anteriormente, cuando no habían todas estas tecnologías, pero que aún siguen existiendo, por ejemplo el fútbol. Es que además el enemigo es muy inteligente, pero además de eso, para uno desviarse de su propósito no necesariamente tiene que pecar, no necesariamente tiene que cometer algo malo para desviarse. Simplemente con el hecho de distraernos es suficiente. En la palabra, cuando habla de Marta y María, que Jesús llega a predicar y Marta empieza a organizar la casa, que no, que tengo que atenderlos, que quieren de comer, y de hecho estaba hasta enojada con María porque María sí estaba poniendo cuidado a Jesús en lo que él decía, pero Marta ocupada con sus quehaceres. ¿Y qué le dice Jesús? Que es más importante. Exacto, porque está lo bueno, lo mejor y lo óptimo.
Y siempre debemos priorizar lo óptimo. Y así debería ser en todos los aspectos de nuestra vida para empezar a filtrar qué actividades nos alejan del propósito de Dios. Porque no te digo que está mal ver redes sociales ni ver una película en Netflix, pero estás poniendo eso por encima de tu conexión con Dios, por encima de estar con tu pareja hablando de Dios, o en tu cuarto de guerra orando, y yendo a la iglesia, estando en comunidad, evangelizando a otros, porque recordemos que debe haber una lista de prioridades. Y cuando tú tienes claro tu lista de prioridades, créeme que es muy poco el tiempo que tienes para divagar en redes sociales, para chismear con el vecino, para estar pendiente de lo que hizo el otro. No cabe tiempo porque tu vida está centrada en cosas realmente importantes, y es cuando tu propósito empieza a cobrar sentido y a coger como un cuerpo y a ejecutarse. Y también hablemos aquí de lo humano, ¿cierto? Aunque todos estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo cuando lo conocemos a Él, también tenemos una vocación de servicio por nuestros hermanos, y en esos talentos que a nosotros se nos ha dado. Por ejemplo, hay personas que son muy creativas y le prestan su servicio a la humanidad a través de eso. Hay personas que tienen este don de la salud, son médicos y le prestan su don a través de eso. Hay personas que crean sus emprendimientos o son innovadores, entonces también tienen el mismo desarrollo y relevancia. Entonces muchas veces nosotros en esos sueños que tenemos, como cuando decimos que estamos chiquitos, cuando seamos grandes quiero hacer tal cosa, nos disipamos y nos distraemos. Entonces es ahí donde aplica lo que estamos hablando en estos momentos. O nos desanimamos porque muchas veces decimos, no tengo el dinero, no es para mí, eso no es de mi clase social, mi familia, por ejemplo, nunca se ha graduado, nunca ha estudiado, o a nosotros siempre nos va mal. Entonces, eso también hay que asemejarlo a nuestra vida humana. Y en nuestra vida humana, cuando nosotros nos hacemos productivos en lo material, en lo espiritual también estamos llevando nuestra vocación a cabo, porque no todos tenemos que ser predicadores o abrir redes Pero estamos sociales. llamados a evangelizar. Sí, es por eso estamos llamados a Ok. evangelizar, pero lo podemos hacer desde nuestro servicio. Por ejemplo, si Exacto. yo soy conductor de taxi, porque muchas veces, no sé si te llegó a pasar, pero uno se monta y todos los taxistas son amables y uno empieza a hablar con ellos. Entonces imagínate que uno como taxista, las personas vengan y nos cuenten sus inconvenientes, se desahoguen con nosotros, pero nosotros le demos la solución. No somos personas psicológicamente, o sea, con una psicología pues estudiada Pero ni nada de somos eso. instrumentos de Dios y Él nos puede usar para dar un mensaje a esa persona. Yo en estos días vi un video de un muchacho que explicaba que nosotros hagamos una metáfora. Está el teléfono celular, ¿cierto? Y el teléfono celular se creó para comunicación en llamadas, entonces para poderte llamar y tal. Pero además con el teléfono podemos tomar fotos, tener redes sociales, tener notas, hacer videos, muchas cosas. Y así es nuestra vida. Nosotros fuimos creados para tener una conexión con Dios, pero además podemos ejercer otras tareas. Por ejemplo, aquí mi señor marido es conductor de camión y él ejerce su trabajo con mucho amor y con mucha pasión, pero generalmente cuando está con sus clientes hay algo particular, y es que ellos se sienten cómodos contando sus cosas personales a él. No, tengo este problema, no, es que yo estoy participando en cosas de la nueva era, no, es que yo en algún momento de mi vida estuve preso. Bueno, muchas situaciones que hacen que las personas se sientan de algún modo alejadas de Dios, y como cosas de Dios, Él puede brindarles ese mensaje, y ha habido personas que se han ido con un muy bonito mensaje de parte de Dios por medio de Él. Entonces, esa es esa misión principal, servirle a Dios en su trabajo, que además también les lleva sus trasteos, sus mercancías, todo lo que conlleva el trabajo, pero la razón principal es poder evangelizar a través del trabajo, y pues ahora, gracias a Dios, pues por este medio. Pero es básicamente eso, siempre buscar la forma de brindar un mensaje bonito de Dios y estar preparados para cuando alguien, porque hay muchas personas que tienen ese don o eso bonito que deja Dios en nosotros, y es que hay personas que se acercan a uno y se sienten muy cómodas de contarle sus cosas. Eso no pasa con todo el mundo. Entonces, es prepararse para estar listos en momentos así.
sucede que nosotros no somos el mensaje, nosotros somos el mensajero. Y cuando nosotros nos disponemos en oración a ser batalladores espirituales, ¿cierto? A orar por nuestro hermano, a interceder por la humanidad, entonces Dios nos va a poner en el lugar correcto y nos va a mandar a las personas que necesitan escuchar de Él. Porque tampoco es que corramos a tosigar a la gente y hablarle a todo el mundo de algo que nosotros estamos viviendo cuando realmente en su proceso de vida ellos no están preparados. Pero cuando ellos de corazón, ahí como que Dios les da ese empujoncito a que hablen contigo, entonces es ahí donde tú, mientras que ellos te cuentan, tú espiritualmente hablas con Dios, le entregas lo que ellos te están diciendo y le pides a Él que Él sea el que hable por ti. No que seas tú hablando desde tu orgullo, desde tu ego, desde tu percepción personal, que no vayamos a caer en eso. Entonces, pues yo no siendo perfecto, yo le aclaro a las personas, pues si Dios te dio la posibilidad o te dio en tu corazón de que confiaras en mí, entonces Dios te quiere mandar y compartir este mensaje. Pero pues ya es tu decisión y tu iniciativa de que lo apliques en tu vida, porque muchas personas no están en el momento presente, no están como que escuchando, ¿cierto? O sea, hay una diferencia entre escuchar y oír, entonces no están como teniendo esa percepción para el cambio. Pero hay Sin personas embargo, que sí, se siembra la semilla. se O sea, siembra se la puede semilla. lo que hablábamos en la parábola del sembrador, que va un sembrador por el camino y se le riegan unas semillas, y entonces unas caen en una tierra que no es profunda, entonces cuando brota el sol las quema. Pero otras semillas cayeron sobre unos espinos y cuando crecen y ya se van a florecer, los espinos las ahogan, pero hay otras que caen en tierra fértil y ninguna semilla se pierde porque ahí está Jesús obrando. Bueno, entonces me doy cuenta que tú en estos momentos acabas de tocar una de las estrategias que Satanás utiliza para alejarnos de nuestro propósito, y eso se llama la distracción. ¿Por qué la distracción? Porque Ok. no todas las semillas caen en el lugar correcto, pero si nosotros caemos en tierra fértil, o sea, tierra fértil es que tengamos como esa aceptación de la palabra, esa aceptación de ese llamado. Y cuando nosotros aceptamos y reconocemos ese llamado, ¿cierto? Que Jesús dice, los que tengan oídos que oigan. Y empezamos a buscar cómo aclarar todas esas dudas y inquietudes de la forma correcta, acompañados de una buena espiritualidad que está en la palabra, porque lo que no está en la palabra no existe, entonces vamos a empezar a dar frutos. Entonces es ahí donde tú estabas hablando como de la parábola, ¿cierto? Entonces, eso también desencadena algo y es la culpa. Siento que a partir de eso empieza la culpa. Por lo que hablamos ahorita que en Génesis, Adán y Eva pecaron y toda esa cuestión, ellos cuando salen de ahí es con vergüenza. Ellos sienten vergüenza por haberle fallado a Dios. Y es precisamente a lo que nos quiere esclavizar el enemigo. Encarcelarnos en ese sentimiento de culpa que no nos permita sentirnos merecedores o dignos de tener comunidad con Dios, de tener una comunicación constante con Dios. Entonces, eso corta el propósito también. Porque somos seres humanos y cuando empecemos a caminar en sentido a nuestro objetivo, vamos a caer y vamos muy seguramente a pecar o vamos a distraernos porque pues es difícil y es una guerra espiritual constante. Pero lo importante siempre es saber que Dios nos está esperando con un amor inagotable, porque Él no quiere más a unos que a otros, y eso lo veíamos en la prédica del domingo en la misa, y es que porque nosotros oremos todo el día y porque otra persona no haya orado en todo el día, no quiere decir que me ame más a mí que a la otra persona, porque Él para todos tiene un amor inagotable. Entonces esa culpa no hay que permitirla dejar entrar en nuestro corazón, porque Dios siempre va a estar ahí para recibirnos y fortalecernos además para pisar con más fuerza después y seguir adelante con el propósito que Él nos ha dado a cada uno. En esas estrategias que tú estás identificando en estos momentos también podemos agregar la del desánimo.
Y esa es Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea que el cansancio también hace parte de la batalla espiritual. Y es que nosotros muchas veces queremos desistir, inclusive sin haber empezado, porque como todo en la vida es un hábito. Y en la espiritualidad también hay que crear un hábito. La oración no es fácil. O sea, uno decir, venga, yo me voy a desapegar de esto, de lo que normalmente estaba acostumbrado a hacer por cotidianidad y empezar a orar, es difícil. Ahorita, por ejemplo, uno llegar y coger la palabra y uno muchas veces ni siquiera sabe por dónde empezar. Entonces, hay que insistir. No podemos, como decir de cierta manera, querer correr una maratón el primer día, no. Y es muy complicado además porque Dios busca transformar nuestra vida y nos hace completamente nuevos. ¿Y qué implica eso? Dejar nuestro yo que vivía cómodo, que tenía gustos, que tenía una rutina de vida que no era saludable. Entonces, de un momento a otro dejar ese yo del pasado es muy difícil. Gloria a Dios, Él nos da las fuerzas, Él nos da los consejos, las herramientas más pertinentes. Sin embargo, sigue siendo difícil y es algo que se tiene que trabajar todos los días y tiene que haber una oración constante por eso, porque nosotros somos muy apegados a las cosas que nos hacen sentir cómodos, en un estado de confort, y esa transformación es la que nos va a llevar a cumplir ese propósito. Tomar la verdadera decisión de seguir a Cristo y dejar atrás ese yo que no le conviene a este propósito y que está además atado a cosas negativas en nuestra vida, mala alimentación, amistades que nos alejan de Dios. Sí, todas esas cosas. Entonces, aquí la tarea es, no vamos a querernos perfectos desde el primer día porque no hay perfección. Nunca en nosotros va a haber perfección, el único perfecto es Dios. Entonces, si estamos hablando de la palabra, empieza solamente leyéndote un versículo al día. Por ejemplo, si estás queriendo aprender otro idioma, apréndete una sola palabra. Por ejemplo, si lo que quieres es montar un negocio y lo quieres súper bonito con la última tecnología, no. Empieza primero a hacer un estudio de mercadeo, a mirar a ver cuáles son las bases fundamentales para montar un negocio, aprende a vender. Entonces vas aprendiendo como las habilidades si es que no tienes el presupuesto, para que cuando ya estés preparado en ti, ahí sí ya con más confianza te van a ir llegando las cosas, porque cuando tu propósito se alinea al propósito de Dios, créeme que si tú se lo entregas, Él te lo patrocina como sea, te llegan las cosas. Nosotros somos un ejemplo claro y evidente de que eso sucede. Por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos fueron llegando, ¿cierto? De un momento a otro, y Dios nos fue sorprendiendo y una alegría y algo muy bonito, y todo fue como, no en un ya, pero como que entre más disposición teníamos de corazón, en oración, a entregarle en ese propósito a Él, Él nos fue apoyando poco a poco y así fuimos saliendo adelante. Es confiar en ese proceso y confiar en que Dios está ahí alimentando y nutriendo tu vida espiritual desde que decidas estar con Él. Y en ese proceso en el que nos llegaron cosas y todo, también tuvieron que ver personas, ¿sí? Hubieron personas que Dios envió a nuestra vida para alimentar ese proyecto que tenemos, que es en el que estamos acá. Lo que quiere decir que nosotros, para también alimentar ese espíritu y fortalecernos en nuestro propósito, debemos tener una comunidad. Y es una comunidad que nos acerca a esas bendiciones. Porque el lobo se acercó a llevarse la oveja cuando ella estaba solita. Y esa es otra herramienta del enemigo, aislarnos de esas personas que nos acercan a Dios para él tener la facilidad de llevarnos más fácil. Entonces, por lo menos en Eclesiastés 4:10 dice que, porque si cayeran el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando caiga no haya un segundo que lo levante. Es muy importante que tengas cerca a esas personas, obviamente con discernimiento, sabiendo qué persona viene de Dios y qué persona no viene de Dios, pero que las tengas cerquita, y aunque estés sintiendo desánimo, culpa, te estés sintiendo minimizado, sepas que tienes a alguien al lado que te puede levantar, para que cuando esa persona
se ve afectada por esas mismas cosas, tú también lo levantes. Y es que una buena amistad o una buena comunicación con un buen familiar nos puede salvar de muchas cosas. Y eso será, por ejemplo, un tema que podemos tratar en otro podcast, porque para mí me parece esencial, ¿cierto? Uno saber poder identificar con la iluminación de Dios qué personas son convenientes para nuestra vida, porque no todas las personas son convenientes, y cómo aprender a discernir entre quiénes son convenientes y quiénes no son convenientes. No para que nos alejemos o seamos drásticos, ¿cierto? Pero sí, por lo menos para que no confiemos en todo el mundo. O permitir que tengan una influencia en nuestra vida, porque sabemos que no es tanto esa persona la que está mal, sino que está desviada de su camino, y a lo mejor el enemigo puede influir en ella, y de alguna manera, si le damos entrada a cosas personales íntimas de nuestra vida, los puede afectar. Entonces es entender qué persona viene de Dios y qué persona no viene de Dios, y si Dios tiene un propósito en esa persona a través de nosotros, porque muy seguramente se acercarán personas que sabemos que no están bien en su vida espiritual, y de alguna manera Dios dice, te voy a utilizar para el propósito de vida de esta persona. Entonces es discernir en eso. Y por ejemplo, o sea, retomando el tema del principio, que la lucha no es contra carne y sangre, lo que tú decías. Entonces, Total. cuando la persona no está caminando con Dios, pues ya podemos saber de parte de quién viene el consejo, Su ¿cierto? objetivo. Y entonces ahí vamos a dar una super herramienta de cómo vencer, porque nosotros no somos los más fuertes, y siempre va a venir la prueba, siempre va a venir ese que nos va a querer arrancar de donde tenemos que llegar. Y si eso le pasó a Jesucristo, que estuvo en el desierto y llegó nuestro queridísimo, ya sabemos, a tentarlo y alejarlo de su propósito, porque el desierto no es lo malo que nos pasa en nuestra vida, porque muchas veces humanamente lo sentimos así, porque el desierto nos ha pasado a todos. Ahora, Jesús, ¿qué le decía? Cuando le iba a responder a él siempre, escrito está, y le mencionaban la palabra. ¿En dónde estaba escrito y qué decía la palabra? Y no se sentaba a negociar con él. Cuando al Satanás le mencionaba a Jesús la palabra, él se iba, huía, pero después decía, no, yo no lo puedo dejar ir tan fácil. Entonces retomaba con Jesús y volvía y le ponía, llamémoslo así, una prueba más grande, porque para nosotros los seres humanos son pruebas, pero pues para Jesús eso que podía hacer. Si era el mismísimo Hijo de Dios, y nosotros siendo hermanos de Él, ¿cómo no nos van a tentar también a nosotros? Entonces Jesús dijo, velad y orad. Y para eso nos mandó a alguien, al Espíritu Santo, que también es una persona en el ser de Dios, que es el que viene a nosotros, habita en nosotros, nos transforma y nos forma, nos enseña, nos da los dones y las herramientas necesarias. Los frutos, porque muy pocas personas hablan de los frutos, que podemos hablar en otro podcast también del Espíritu Santo. Entonces no estamos solos. Tenemos herramientas, tenemos compañero permanente, pero que sí depende de nosotros alimentarlo, y sí depende de nosotros hacerlo presente en nuestras vidas, porque aunque estén esas herramientas, Dios nos hizo libres de decidir qué hacer. Entonces, si sentimos ese llamado y si sentimos esa necesidad de cumplir ese propósito, tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo y tenemos muchas formas de acercarnos a Él y de cumplir lo que quiere para nuestra vida. Y que hay muchas herramientas por las cuales nosotros podemos batallar, reclamar y luchar, que en la palabra de Dios nosotros las conocemos como promesas, y esas promesas de Dios se cumplen. Por ejemplo, cuando tú quieras que Jesús llegue y se siente a tu lado, háblale a través de la palabra. Por ejemplo, tú le dices, como siendo tu amigo, ¿cierto? Nosotros no somos perfectos orando, pero por lo menos nosotros le decimos, Jesús, tú prometiste y tú dijiste que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú.
Entonces, Señor, esa es una palabra, es una promesa que queremos reclamar en nuestras vidas. También hay otra muy poderosa acerca del caso que estamos tocando en estos momentos y es la siguiente, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el día de hoy nosotros declaramos esta promesa sobre tu vida. Y si nosotros nos sometemos a Dios, eso sucederá. Y hay algo también muy importante que lo dice la palabra, y es que todo lo que nosotros hagamos, todas las decisiones que tomemos, por más simples que sean, son radicales para nuestro propósito. Y esas decisiones deben ser consultadas a nuestro Dios. Deben ser, así sea sacar si es una decisión pues que toca tomar súper rápido, podemos sacar 1 o 2 minutos para consultarle a Dios, para hacerlo presente, para decir, acompáñame en esta decisión, ¿qué debo hacer? Y así, de esa manera, ese también es el camino y es importante para que todo esto se cumpla en nombre de Dios. Cuando tú procedes de esa manera, estás garantizando que sin importar el momento en que te encuentres, si estás bajo la lluvia, si te estás ahogando, si estás en el desierto aguantando sed, nada de esas cuestiones humanas que nos hacen débiles van a ser insostenibles, porque el que lo sostiene todo estará con nosotros. Amén. Yo considero que el día de hoy ha sido algo muy bonito, más productivo. Y quiero aprovechar también que este espacio sea también de agradecimiento a las personas que hicieron posible que estuviéramos acá, porque de hecho hay una persona que ha estado desde hace años presente en todo este proyecto, que no sabíamos que se iba a desarrollar de esta manera, de esta forma, sí, que no sabíamos que íbamos a estar acá hablando de Dios, pero esa persona fue enviada directamente por Dios desde hace como 3 años y nos ha venido, por parte de Dios nos han brindado unas bendiciones grandísimas que nos permiten estar acá, nos permiten estar grabando, nos permiten tener todo esto. Entonces sí, eso es algo muy bonito porque no estamos solos, no estamos solos. Es simplemente que tengas la valentía de comunicar a alguien de tu confianza, que sientas que tienes el Espíritu de Dios, que es alguien que obra desde el amor, tus sueños, lo que tú quieres hacer. Y créeme que el día que tú quieras desistir, esa persona de alguna forma u otra te va a servir como esa guía, como ese impulso, o sea, yo le conté esto a esta persona y no la quiero decepcionar, así como lo más importante es que no quiero tampoco decepcionar a Dios y mucho menos a mí. Entonces, y además es honrar a esa persona en que lo que sembró en nosotros está dando fruto. Es para nosotros un gran motivo de alegría que hayas llegado con nosotros hasta aquí. Y asimismo queremos compartir contigo y queremos darle gracias a Dios con una oración. Señor Jesús, en estos momentos queremos entregarte todas estas enseñanzas que nos has brindado. Queremos que las escribas en nuestro corazón, que sean aplicables totalmente para nuestras vidas, en el sentido de que nos las recuerdes en el momento correcto que las necesitemos. Te queremos pedir también por la persona que está aquí compartiendo con nosotros a través de esta pantalla, y queremos, Señor Jesús, que lo acompañes en su vida, que lo guíes, que lo llenes de tu sabiduría y de tu amor, para que juntos todos nosotros perseveremos en la oración, perseveremos en ti y llevemos tu palabra más allá, tu palabra a los lugares y a las personas que el día de hoy la necesitan escuchar. Muchas gracias, un abrazo, te queremos. Nos vemos en el próximo video. Y Dios te bendiga. Amén. Chao.